¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a estas horas siempre, en muchos casos, de post comida y que sé que es un poquito complicado para alguno de vosotros, ¿no? Bueno, mi nombre es Borja Rubio, analista de Xtree Broker aquí en la sucursal española. Y nada, bueno, pues para quien no me conozca o quien no haya pues seguido los seminarios, perdonadme. Anteriormente, pues principalmente lo que hacemos es aprovechamos la coyuntura que venimos de la apertura europea para 30 minutos antes, ahora pues entre 3 y 4 de la tarde, pues analizar la apertura del contado norteamericano y bueno, pues un poco cuál es el transcurso de la sesión, ¿no? Una semana que ya sabéis que empezó el lunes con unas caídas fortísimas, muy fuertes, acompañadas del viernes. Ayer fuimos una sesión de más a menos y bueno, pues actualmente ahora mismo nos encontramos prácticamente, ¿no? Si ahora veis un poquito, analizáis este primer gráfico, ¿no? que os estoy colocando aquí, un gráfico del DAX en 5 minutos en el que he puesto una línea vertical divisoria desde el comienzo de la semana, es decir, desde el 24 de agosto, lunes, a las 8 de la mañana, pues vemos que nos encontramos en el DAX en máximos semanales, ¿no? Que allí los alcanzamos. Y bueno, es una buena señal por el momento y señal de fortaleza. Vamos a ver, bueno, pues si consolidamos por encima de estos niveles o, bueno, pues el mercado, sí es verdad que se desinfla en estas zonas. Seguimos en un entorno de gran volatilidad. Esto evidentemente lo tenéis que tener claro. Entonces, a la hora de hacer trading, si siempre hay que intentar seguir al precio y seguir la tendencia, pues en momentos de alta volatilidad, sin ningún tipo de duda, ¿no? Buscar principalmente la tendencia, más que buscar giros de mercado, desde mi punto de vista, y evidentemente ser muy estrictos a la hora de gestionar el riesgo, ¿no? No podemos dejarnos llevar por que tengamos la operación del año, aunque sea muy buena, siempre protegernos con nuestro stop, sea cual sea la dirección que hayamos decidido, ¿no? Sea alcista, bajista o la estrategia que hayamos marcado. Bueno, voy a ir dejando un poquito, bueno, saludo a todos, que me estáis poniendo, interpreto que me estáis escuchando, por eso no he continuado un poco hablando. Me habéis puesto varios, Francés, Carlos, Antonio, Prado también. Si el resto, bueno, pues sois tan amables de que con un OK, de que se escuche y se ve perfectamente o que no haya ningún problema, pues os lo agradezco para, bueno, pues no estar hablando a... Vale, fantástico. Vale, fantástico. Bueno, vamos a comenzar. La verdad que la jornada de hoy, después de la jornada que tuvimos el lunes, que fue realmente, bueno, pues bastante sorprendente y con caídas que no son para nada normales. De hecho, son caídas que no veíamos en 3-4 días, incluso pues comparando, ¿no?, con el octubre que tuvimos el año pasado, a finales de año, pues con caídas parecidas, ¿no?, a las que tuvimos posteriormente a la caída de Lehman Brothers y a los rescates del banco de inversión, del gran banco de inversión norteamericano que quebró. Y la verdad, evidentemente, son momentos de muchos nervios, ¿no? Lo que está claro, buenas tardes a todos, es que veo que todavía os estáis metiendo, entonces, lo que está claro es que, bueno, pues hemos visto cierta calma, es decir, lo que estamos viendo que el mercado, pues después de las fuertes caídas y de los mínimos que marcamos el lunes, pues se está recuperando. Todavía yo no diría que es una recuperación desde el punto de vista técnico que consolide pues todas estas caídas que llevamos estos 3 días. De hecho, si por ejemplo cogemos el DAX en un gráfico diario, bueno, pues aquí lo veis claramente, ¿no? La fuerte caída del lunes, en el que marcamos un mínimo casi los 9.000 puntos del DAX,
El día siguiente abrimos con un pequeño gap al alza, aquí veis la apertura y evidentemente marcamos un máximo en los 10.200, que todavía no lo hemos alcanzado. Empezamos bien la sesión y luego al final, en el cierre de los futuros, pues hubo ciertas ventas. Es decir, fue una sesión de más a menos. Eso es una señal evidentemente no muy positiva. Y hoy, bueno, pues hemos abierto otra vez con un gap al alza, tras la apertura tras el cierre de ayer, y pues realmente, como hemos comentado al principio del seminario, aquí lo veis claramente la cotización, en torno a los 10.130 puntos, nos encontramos evidentemente muy cercano a los máximos de ayer, que, como hemos comentado anteriormente, son los máximos semanales. Hombre, realmente, si esto lo podemos extrapolar a que hoy marquemos un cierre del futuro del DAX, no estoy hablando, por encima de los máximos de ayer, por encima de esta sombra, pues evidentemente creo que es una señal positiva, ¿no? Creo que es una señal en la que el mercado es verdad que puede haber cierto suelo y se podrían buscar posiciones al alza siempre y cuando evidentemente tengamos muy claro que los mínimos del lunes, estos mínimos, pues son nuestra gran referencia para marcar zonas de stop en esta zona, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hay que tener en cuenta, como siempre digo, en el trading es la parte del análisis es fundamental, ¿no? Y cada uno analiza los gráficos, analiza los valores, los mercados de formas muy diferentes. Esto es muy delicado y cada uno tiene su sistema. Pero sí que es cierto que algo que es común denominador para prácticamente todos los tipos de análisis es cuánto riesgo voy a asumir por la rentabilidad que puedo adquirir. Me da igual que sea un inversor por valor, que sea un especulador de corto plazo, que haga más trading o que invierta lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, en los niveles que estamos actualmente, si consideramos por nuestro análisis que el mercado puede seguir teniendo recorrido, pues hasta la zona de máximos estamos hablando de que estamos a 2.000 puntos. Asumiendo un riesgo de los mínimos del lunes, en torno a los 9.200, pues de menos de 1.000 puntos. Evidentemente, salga bien o salga mal, la operación rentabilidad-riesgo tiene todo el sentido, ¿no? Eso es lo que quiero que un poco veáis para todo tipo de operaciones que hagáis. Esto es fundamental. Lo que nunca se puede hacer es intentar ir a ganar 0,5 por cada 3 de riesgo. Esto es lo que os han comentado 3 millones de veces, es muy pesado, pero es una de las cosas más importantes, ¿no?, que hay que tener en cuenta para tanto comenzar como mantenernos vivos en este negocio, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no?, para la salud de nuestras cuentas de trading, fundamental. Entonces, bueno, un poco lo que hay que tener en cuenta pues es esto, ¿no? Yo creo que el cierre por encima del máximo de ayer, que el máximo de ayer lo tenemos aquí marcado en la zona de los pues cerrar, ¿no?, el futuro del DAX por encima de los 10.200, creo que es una buena señal y que nos deja pues una mayor probabilidad de que haya compras en los próximos días, ¿no?, y que tengamos un buen final de semana por lo menos, tanto para mañana jueves como para mañana viernes, ¿no? Vamos a ver evidentemente al final cómo acaba. Esto un poco que comentamos en el DAX, aquí si lo vemos, la vela semanal, que esta vela semanal todavía no la hemos terminado, por el momento, aunque queda mitad de sesión de hoy y la sesión del jueves y del viernes, porque recuerdo esta vela que está formando es una vela semanal, evidentemente es una vela de cambio, también es una vela que nos estaría dejando pues esa posibilidad de que el mercado evidentemente pueda rebotar, ¿no? Repito, esta vela todavía no está confirmada, no se ha cerrado, cosa que igual que la de hoy, esta que está formando en gráfico diario, ¿no?, se cerrará hoy a las 10 de la noche. Bueno, y aquí un poco a nivel más intradiario el DAX, que es lo que estábamos comentando antes, bueno, pues aquí veis mínimos crecientes, un poco pues estructura cara de rebote, zona de máximos y pues otra vez el mercado para el corto plazo, ahora mismo, un poquito si hablamos más en lo que está pasando en los últimos días y para buscar un trade aquí, nos ha llevado a una zona, que es esta zona, ¿no?, entre los 10.200 puntos aproximadamente, una zona interesante de trading. ¿A qué me refiero interesante de trading? En el que, bueno, pues podemos, si aquellos que pensáis o creéis que aquí puede haber un giro de mercado o que el mercado sigue con mucha volatilidad, pues os ha dejado una zona muy clara de stop, ¿vale? Encima
de los máximos encima de los máximos semanales. Aquí los tenemos, los que marcamos el martes, ¿vale? En torno justo a la zona de los... Bueno, no llegó, ¿no?, a los 10.200, pues si hay debilidad, pues podría ser una zona en la que aquí el mercado lo tire ligeramente, ¿no? Y que podamos buscar aquí, bueno, pues un posicionamiento bajista, ¿no? Repito, con un riesgo por encima de los máximos semanales, ¿no? Para una operativa de trading, en este caso. Esto, bueno, pues podría ser una opción que rentabilidad-riesgo, pues teniendo en cuenta el posible recorrido que tenemos es decir, podríamos ver a lo mejor pues un trade a lo mejor a estos niveles, ¿no? En torno, estamos en los 10.130, pues con dos objetivos, ¿no? Un objetivo en los 10.100 como un número redondo y entre los 10.100 y los 9.950, ¿no? En el caso de que aquí el mercado se dé la vuelta y que vaya pues a atacar desde el punto de vista técnico la directriz, ¿vale? Esta directriz en la que unimos, bueno, pues máximos crecientes, que es la estructura de rebote de los últimos días, ¿no? Bueno, pues podría ser una idea, ¿no? Una idea de trading como cualquier otra, ¿no? En este caso, ¿no? Luego podéis poner, a la hora un poquito de confirmar vuestro análisis, eso ya un poco pues depende de cada uno cómo analizáis, podéis poner algún filtro, ¿no? Con algún indicador, en este caso, algún RSI, algún estocástico, bueno, pues para ver si evidentemente, por ejemplo, si ponemos un estocástico, bueno, pues si podemos estar en alguna zona, mira, aquí en esta zona donde hubo giro, es verdad que el estocástico estaba por encima de 80, es decir, podría ser una interesante señal de venta, pero es verdad que también hemos tenido durante estos días varios niveles de sobrecompra, aquí lo veis, picos por encima de 80 del indicador, y evidentemente pues el mercado, el precio, ha ido a su bola. En este caso no ha hecho mucho caso al indicador. Es una forma de filtrarlo como cualquier otro, ¿no? Para encontrar pues, alguna oportunidad en el mercado en el corto plazo. Por ejemplo, ponemos un RSI. Esto cada uno depende de cada uno, ¿no? O sea, yo un poco... Aquí lo veis, ¿no? Veis cómo la vuelta más importante la tuvimos, en principio la sobrecompra se marca por encima de 70, que es cuando lo marcamos ayer a las 2 de la tarde, donde ayer otra vez hubo las ventas. Y bueno, pues a lo mejor si lo marca de nuevo por encima de 70, podría ser una opción en la que el mercado pueda dar un giro, ¿no? Puede ser un filtro que nos pueda acompañar para que evidentemente pues haya una posibilidad de cortos en ese caso, ¿no? Aquí veis un poco, desde que ha comenzado la semana, pues esta formación triangular, ¿no? Básicamente un poquito que está formando, ¿no? Bastante clara. Esto, repito, ¿no? En el caso de que los máximos semanales no los supere. Realmente, si los 10.200 los supera, como estaba comentando, pues para mí es zona de largos, ¿no? Para mí es zona de largos para mantener, porque es como he comentado en gráfico diario, lo que nos confirmaría pues un cierre por encima del máximo anterior y para mí creo que técnicamente es una señal de fortaleza y sería zona de compra, ¿no? Entonces, al final siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que hay que buscar es puntos de trading y bueno, pues ahora mismo en zona de máximos semanales estamos en un punto de trading, tanto para aquellos que queráis buscar una vuelta con un stop loss aquí bien fijado por encima del máximo semanal, como para aquellos que estéis esperando la ruptura de este nivel, porque el mercado sigue con fuerza, sigue rebotando y queréis apostar por esa vía. Bueno, un poquito dos ideas que podemos tener a la hora de trabajar, ¿no? Mira, voy a ver el MACD. Yo no soy mucho de indicadores, ¿no? Para que como muchos os gusta y comentáis que si está dando giro, que si hay una divergencia. Bueno, yo no soy muy dado a utilizar indicadores, pero siempre que lo comentáis y os gusta que lo veamos, pues lo analizamos, ¿no? En este caso. Bueno, o sea, el MACD tampoco en 5 minutos vemos que no vemos ninguna divergencia, vemos que está haciendo mínimos crecientes igual que el precio y tampoco vemos ninguna figura de cambio, ¿no? En este caso. O sea, aquí no nos daría ninguna sensación para, por el momento, buscar cortos, ¿no? Al igual que el RSI y el estocástico. Es verdad que hay cierta divergencia con el precio. Si, por ejemplo, unimos en el indicador, en el MACD,
los máximos decrecientes y vemos el precio que ha hecho mínimos crecientes, aquí podríamos ver una divergencia, ¿no? Aquí podríamos ver que el indicador a lo mejor aquí podríamos ver desde comienzos de la semana que nos está indicando venta, mientras que el precio está subiendo, ¿no? Es una divergencia con el indicador que podría ser una señal respecto a posible vuelta del precio en estos niveles, ¿no? También para que veáis cómo poder analizar también desde estas formas y no solo con el precio, pues posibles giros de mercado, cómo identificarlos, ¿no? Aunque yo al final siempre digo lo mismo, ¿no? Contra menos cosas utilicéis y más simple hagáis vuestra forma de operar y centrando más en las posiciones, en la gestión de las posiciones que tengáis, pues me parece más útil, ¿no? Para vosotros. Pero bueno, ahí, como repito, hay muchísimas y miles de formas y estrategias que utilizar, ¿no? Pues son pues un par de ideas que doy y que, bueno, pues en la actual situación del mercado las podríamos aprovechar. Bueno, así, ¿no? A nivel macroeconómico, que ya sabéis que me gusta comentarlo, aquí hubo un catalizador, aunque como repito, el mercado luego se desplomó. El catalizador fue el que os dije el lunes, ¿no? Era el info alemán. Después del fuerte miedo que hubo en la jornada bursátil del lunes, pues el mercado siempre busca catalizadores, ¿no? Busca algo para agarrarse. Pues el info alemán es un dato bastante importante sobre el clima de comercio en la primera economía europea, que salió, bueno, pues evidentemente un buen dato, por encima de la previsión y por encima del dato anterior, y es algo que, sobre todo en los primeros compases de ayer en la sesión, pues le resultó positivo, ¿no? Luego ya es verdad que por la tarde se desinfló, pero resultó positivo. Y hoy realmente, pues como os dije el lunes, no es una semana de grandes referencias macroeconómicas y destacadas a comentar. Ha habido comentarios esta mañana de miembros del Banco Central Europeo que podría estar costando la creación de inflación en la zona euro. Evidentemente, esto es de perogrullo cuando el dólar, el barril de Brent está en zona de mínimos, ¿no? Entonces habría que mirar la inflación subyacente. Entonces, bueno, son cosas que es evidente, aunque tú estés con tus herramientas de política monetaria imprimiendo billetes y creando inflación, creando un sobreprecio de los activos financieros, si uno de los principales motores de la economía a nivel energético es el petróleo y se está pegando una importante castaña, pues es complicado que crees inflación. Entonces es algo estacionario que evidentemente con la política monetaria que tenemos actualmente pues se tiene que generar inflación, ¿no? Es algo evidentemente que antes o después lo acabará creando, ¿no? Pero aparte de esto, tampoco mucho más que comentar. Lo de China seguimos en la misma línea, ¿no? Siguen bajando los ratios de liquidez a los bancos, inyectando pues capital el Banco Central chino para ver evidentemente si la sangría se para. Hoy también hemos cerrado los mercados asiáticos con ventas, a que por el momento poco controlado. Es verdad que el mercado está más relajado y que parece ser, vamos a ver, no repito, que si hacemos un buen cierre hoy puede que haya sido el lunes y el viernes solo una situación momentánea, una situación de limpieza en el mercado, pero bueno, yo todavía me gustaría ser prudente y no tirar las campanas al vuelo, ¿no? Aunque evidentemente el cierre de la semana será importante, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? O para tener un análisis un poquito más claro. Pero bueno, a nivel macroeconómico lo mismo, ¿no? Nos seguimos en la misma línea, la macroeconomía no cambia de un día para otro y bueno, pues al final la filosofía y si analizamos bueno, pues el recorrido que puede tener Europa, la situación actualmente de Estados Unidos, la debilidad de los emergentes, bueno, pues lo que llevamos comentando durante muchos meses no cambia, ¿no? Y sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, pues esto en cuanto a DAX, ¿no? Al final lo comento porque creo que es el principal índice de trading y el principal índice europeo junto al Eurostock, que un poco le vamos a analizar ahora, pero vais a ver que prácticamente son hermanos gemelos, ¿no? Aquí veis otra vez la línea divisoria que a mí me gusta marcar con el comienzo de la semana en gráfico de 5 minutos, estructura de rebote, ¿no? Mínimos crecientes, precio cercano ligeramente por encima de los 3.200 puntos, actualmente en torno a los 3.220. Y bueno, pues un poco la idea es la misma, ¿no? Estamos
en el corto plazo en un punto de trading en el que, bueno, o podemos esperar a la ruptura del máximo semanal, es decir, a la ruptura en torno a los 2.000, 3.240, 3.250 en este caso, o evidentemente si vemos debilidad con algún indicador, que como habéis visto en el DAX, pues quitando una divergencia en el MACD, que por ejemplo vamos a ver si aquí el MACD da alguna divergencia, sí, ¿no? ¿Habéis visto? Tenemos aquí un poco la misma divergencia con el precio, el indicador, que bueno, puede ser, es yo creo que la única indicación de un indicador que aquí puede haber algún giro en el mercado, ¿no? Bueno, yo para mí los indicadores, como bien indica su palabra, son indicadores, es decir, son como filtros operativos y a la hora de hacer trading prefiero fijarme más en el propio precio, ¿no? Es el mejor indicador que podemos tener. Pero bueno, es verdad que aquí el indicador estamos viendo una cierta divergencia, ¿no? En el que hace máximos decrecientes y el precio hace mínimos crecientes, ¿no? Creo que se ve bastante claro y eso puede ser pues un argumento de venta. Y poco más, ¿no? Al final los indicadores ya veis que son iguales que el DAX y la situación es muy parecida, ¿no? Ya un poco depende de cómo queráis gestionar el riesgo y cómo queréis un poco realizar vuestra operativa, ¿no? Pero es un poco un calco. Y si veis en un gráfico diario, pues más o menos parecido, ¿no? Sangría el lunes con una fuerte sombra inferior en el candlestick, jornada ayer de menos a más, perdón, de más a menos, con una figura realmente no muy fea y bueno, pues hoy otra vez parece ser que nos estamos recuperando y como he comentado en el caso del DAX alemán, el cierre para mí por encima de los máximos que marcamos ayer, es decir, por encima de los 3.250, 3.240, creo que es una muy buena señal para bueno, pues, confiar o otorgar una mayor probabilidad al rebote, ¿no? Al rebote de los mercados y bueno, pues como he dicho anteriormente un poco mi argumentación en gráfico diario con el DAX, ¿no? Lo más importante ahora mismo y da igual que análisis realicemos es lo que podemos ganar por lo que podemos perder. Y actualmente, pues si tenemos una visión alcista del mercado, pues teniendo aquí una zona clara de stop, que son los mínimos semanales que hemos marcado el lunes, y el recorrido que tenemos al alza, pues rentabilidad-riesgo es una operación pues bastante rentable, ¿no? En este caso. Y esto es una de las cosas, como he comentado antes, más importantes que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el stop para largos, desde mi punto de vista, si vamos, por ejemplo, me preguntas, Vicente, en el Eurostop. Vale, me pregunta Vicente en el Eurostop. Bueno, en gráfico diario, para mí, digamos que hay, bueno, dos stops, ¿no? Podríamos decirlo. El más evidente, pero es verdad que está más alejado, que estaríamos un poco asumiendo más riesgo, o habría que entrar con menos volumen, que es este, ¿vale? Y por debajo de la apertura de ayer, ¿vale? Por debajo de la apertura de ayer, entre la apertura de ayer y el cierre del lunes, ¿vale? Aquí podríamos también marcar en gráfico diario otra zona de stop, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando que una zona de stop sería por debajo de los 3.050 puntos, que sería esta zona, yo creo, desde mi punto de vista, un poquito más ceñida, y otra, pues, por debajo de los 3.000 puntos, 2.900, que sería la más alejada, ¿no? Estamos hablando de una operativa en el largo plazo. Para mí estas son las dos zonas de stop. El cierre del lunes y entre la apertura, que sería más o menos en esta zona, y la sombra, y por debajo de la sombra inferior tan fuerte que marcamos el lunes, ¿no? Yo creo que en gráfico diario estas serían mis zonas. En el caso, por ejemplo, de que queramos posiciones largas en gráfico de 5 minutos, como estamos viendo ahora, pues, como dicen los libros de análisis técnico, tras cada máximo anterior, cada mínimo anterior, en una tendencia alcista, como la que estamos viendo aquí, pues debajo del mínimo anterior ponemos el stop loss. Es decir,
por debajo de esta zona, ¿vale? Esta sería más de corto plazo, es decir, si operamos, como he comentado anteriormente, la ruptura de los máximos semanales, lo que tenemos que fijar es la tendencia de rebote, la tendencia alcista que estamos operando, el mínimo anterior. Entonces, nos da que son en torno a los 3.100 puntos, pues por debajo de este mínimo, para mí creo que es la zona, ¿no? Que estaríamos hablando aproximadamente de un precio medio de todo el movimiento, ¿no? Semanal, ¿no? Desde los mínimos y los máximos, pues más o menos en el medio. Pues este stop, la verdad que me parece con mucho sentido común, ¿no? En este caso, en el caso de que queramos operar esta ruptura, ¿vale? Serían los dos stops, un poquito uno más de corto plazo y el otro, bueno, pues un poco más en gráficos diarios, más de medio a largo plazo. En los dos casos, repito, en caso de posiciones alcistas, ¿vale? Bueno, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Y cuál está siendo el transcurso. Por terminar en el mercado europeo, vamos un poco a repasar el IBEX, que también es un poco más de lo mismo. Aquí lo veis, ¿no? También, o sea, en gráfico diario, prácticamente, bueno, pues el lunes el índice, el IBEX 35, no solo borró las ganancias desde el 1 de enero, sino incluso se metió en terreno negativo y fuimos a tocar, como comentamos, los mínimos del famoso otoño del año pasado, de octubre, donde hubo mucha tensión en este caso, incluso por debajo de los niveles con el tema griego que veíamos a principios de verano. Y bueno, pues a partir de ahí, ayer jornada de rebote, como el futuro del IBEX, que actualmente cotizamos, cierra a las 5:30, el cierre parecía más positivo en este caso, pero luego evidentemente había que seguir los otros mercados de futuros y vemos que esta vela en el resto de futuros europeos, pues luego al final no acabó tan bonita, ¿no? Pero bueno, hoy hemos abierto, hemos hecho una buena apertura, también jornada de menos a más, que es algo positivo, y al final la idea sigue siendo la misma, ¿no? Para mí un cierre del IBEX 35 durante el día de hoy, pues por encima de los 10.150 a 10.175 puntos, es decir, por encima de los máximos semanales, pues creo que también nos abre una posibilidad para posicionar largos, ¿no? En este caso, y apostar pues a un rebote del precio y, bueno, pues que consolidemos por lo menos o que haya un cierto suelo, un cierto sostén de los compradores en los próximos días, ¿no? Pero bueno, como veis, siempre digo lo mismo, ¿no? Los diferentes índices al final tienen una correlación muy alta y lo veis claramente que, bueno, pues, viendo el Eurostock, el DAX, tampoco cambia mucho la película, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues esto un poco Europa, ¿no? Ahora si queréis algún índice que no ha pasado nada así destacado, ¿no? O sea, que tenemos el FTSE, pero bueno, realmente ahora mismo el índice británico es un índice que ni tocaría, ¿no? No me gusta absolutamente nada. Tenemos el CAC francés, que al final, bueno, pues como he comentado, ¿no? Tiene una correlación muy alta y veis un poco la estructura de las últimas tres velas, lunes, martes, de menos a más y hoy, bueno, pues confirmación, pues al final un poco lo mismo, ¿no? Vamos un poco ahora a la apertura norteamericana, que de hecho acabamos de abrir hace un minuto. Vamos a ver cómo están los índices al otro lado del charco. Aquí lo tenemos. Bueno, por lo menos por el momento no parece que haya mucho movimiento, estamos rebotando. Aquí veis, bueno, si comparamos gráficos del mismo horizonte temporal, aquí tenemos un gráfico del Standard & Poor's 500 en 5 minutos. Lo primero que aquí ya podemos sacar lecturas, ¿vale? Para nuestro análisis. Y la primera lectura que sacamos, ¿cuál es? Pues la primera lectura que sacamos es que, al igual que Europa actualmente se encuentra en máximos semanales, Estados Unidos no se encuentra en máximos semanales. Estados Unidos está rebotando, cierto es decir, ayer también tuvimos una jornada, al igual que en Europa, con ventas al final de la sesión, aquí lo veis, esta caída, en el S&P, cierto rebote, pero los máximos
de la apertura del futuro los tenemos en 1960. Es decir, estamos básicamente en un precio medio o un poco por encima del precio medio de la cotización semanal del futuro del SP, ¿no? Entonces, bueno, esto es una señal evidentemente de debilidad. Vemos evidentemente que Europa ahora mismo se está recuperando mejor y está pues luchando por perforar los máximos semanales, ¿no? Y bueno, es una pequeña lectura, pero que nos puede dar alguna pista para nuestra operativa, ¿no? Y esa simple vista, ¿no? Cogerlo siempre, esto lo hace siempre, comparar activos de la misma familia, comparar activos en los mismos horizontes temporales. Es decir, no se puede comparar un gráfico de 4 horas del SP con un gráfico de 5 minutos del DAX. Evidentemente, estamos mezclando churras con meninas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues esto es exactamente lo mismo. Y esto, bueno, pues es una lectura que podemos sacar a la hora de realizar nuestro análisis. Bueno, un poco en gráfico diario, aquí veis la caída, ¿no? O sea, la caída que ha habido parece, la verdad, que tiene sensación de que tenía ganas de caer, ¿no? Porque la ruptura de la zona de soporte de los 2000 puntos fue realmente brutal, una caída absolutamente vertical, desde el jueves pasado al viernes, al lunes, ayer otra vez de menos a más, y lo que os estaba comentando, ¿no? Aquí veis cómo es verdad que vamos a cerrar seguramente por encima, vamos, muy probable por encima del cierre anterior en el SP500, aunque el futuro del SP es relativo, bueno, porque es un índice, es un futuro que cotiza prácticamente las 24 horas, pero, bueno, pues para mí un poquito la señal de fortaleza, repito, es pues centrarnos por encima de esta zona, ¿no? Por encima de la apertura del lunes, ¿vale? Que serían los máximos semanales, ¿no? La apertura del lunes y los máximos de ayer. Entonces, vemos que el aspecto técnico, a la hora de buscar el rebote, pues es peor en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Esta es un poco la conclusión que estamos sacando, ¿no? Es verdad que el recorrido también la tenemos y que rentabilidad-riesgo pues son operaciones que nos puede interesar, pero vemos claramente que técnicamente o los patrones que está siguiendo actualmente, bueno, pues no son de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco si intentamos un poco aglutinar los movimientos del precio. Aquí un poco podemos ir acotando al precio para ver evidentemente, bueno, pues qué movimientos podríamos esperar, ¿no? Un momentito, que no me coge ahora bien la línea de tendencia. En este caso, veis ahora mismo, bueno, estamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque a lo mejor podemos ver un repunte aquí al alza desde esta directriz que estamos viendo, en torno a los 1920 aproximadamente. Bueno, pues se podría coger un rebotillo aquí, ¿no? Pero tampoco, desde el punto de vista técnico, podría tener más recorrido y tendría un primer choque, ¿no? En esta línea de tendencia. Bueno, entonces, bueno, habría un poquito que esperar, ¿no? Técnicamente, básicamente, para que veáis en este análisis, está en mejor situación y tiene mejor pinta Europa que Estados Unidos. Bueno, el Dow Jones, lo mismo, ¿no? Muy parecido al SP, también ahora mismo tirando, ¿no? Pero con lejos, ¿no? De la apertura del lunes, ¿no? Y de los máximos de ayer, que prácticamente están al mismo nivel, que es esta zona. Esta zona es la zona clave, que son los 6.300 puntos. Por encima de esta zona yo creo que tendría que consolidar. Por de pronto todavía estamos a 300, estamos lejos de ellos. Y en el corto plazo, bueno, pues vais a ver un dibujo en 5 minutos, pues también muy parecido, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Desde que comenzó la semana, una cuña, máximos decrecientes, mínimos crecientes, bueno, pues, el nivel un poco en tierra de nadie, ¿no? Ahora se encuentra un poco los índices americanos. Y en cuanto al Nasdaq, el índice tecnológico, bueno, pues veis un poquito la figura en diario, muy parecido, la verdad, bastante parecido. La idea que transmitiría es la misma. Y en el Russell 2000, pues lo mismo. Veis el patrón de las 3 últimas velas, incluso un poquito con más debilidad, pues sigue siendo la misma, ¿no? Que hemos comentado, muy similar, y podríamos extrapolarlo, al igual que en Europa, los diferentes índices principales, pues en Estados Unidos a los 4 principales índices
de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la idea, ¿no? que quiero plasmar y que quería comentaros. Por último, voy a comentar los emergentes, pero no hay mucho que comentar, ¿no? Los emergentes siguen totalmente en caída libre y son activos actualmente con riesgos muy elevados y que tenemos que, cualquier operación que hagamos, tener muy controlado el riesgo, muy controlado nuestra zona de stop para evidentemente operar en ellos. Y bueno, pues como ya comenté el lunes, ¿no? Para mí, técnicamente esto es una auténtica aberración, ruptura de cuña, una caída totalmente vertical, ¿no? Aquí veis en el índice de Hong Kong desde las últimas semanas, ahora mismo en caída libre, pues bueno, esto es como si intentamos coger un cuchillo que está cayendo, ¿no? Pues es más normal que, si queremos que volver a subir, que nos cortemos, a que lo normal es que evidentemente siga cayendo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Aspecto técnico con mucha volatilidad y con una pinta realmente bastante mala, ¿no? El resto de índices chinos, es verdad que aquí nos encontramos técnicamente más zonas de soporte donde el precio puede soportar, pero la caída vertical pues un poco lo dice todo, ¿no? Y lo que no sea intentar buscar cortos, bueno, pues creo que en este caso sería mucho más arriesgado. Sí, voy ahora con Rusia. Japón un poco más de lo mismo, ¿no? Hemos vivido 2 semanas, ¿no? Aquí estamos en las últimas 2 semanas. Bueno, la tendencia sigue siendo claramente alcista y la verdad es que la directriz en gráfico semanal de medio a largo plazo pues lo está aguantando bastante bien, ¿no? Y aunque todavía quedan unos días para cerrar la semana, tanto en el nivel en el que ha rebotado y la sombra que está dejando, como parece la vela semanal que va a dejar el Nikkei japonés, pues nos deja también abierta la posibilidad, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Abierta la posibilidad de que el Nikkei pueda rebotar, ¿no? Y al final la idea también sería plasmar la misma, ¿no? En estos niveles es verdad que en cuanto se resfríe otra de China y pase más de la cuenta, Japón va a sufrir, no tanto como China, pero también va a sufrir, es decir, es un índice que está expuesto en los últimos días a una gran volatilidad, no hace falta ser un genio para analizarlo, pero bueno, es verdad que no es exactamente China y bueno, pues en estos niveles, con un riesgo controlado por debajo de los mínimos semanales, puede ser también una opción para coger una posibilidad de rebote, ¿no? En este caso. Bueno, el resto de emergentes, ya te digo, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? En Brasil en zona de soporte desde el punto de vista técnico. La verdad es que la economía brasileña está sufriendo mucho, hay muchos problemas a la hora de sus exportaciones, tiene problemas políticos, tiene problemas estructurales de crecimiento, entonces, bueno, pues evidentemente cosas que a los mercados y a los inversores no les gusta, y aunque técnicamente estemos en una zona donde el mercado podría buscar aquí un rebote, hay que tener también bastante cuidado, ¿no?, con lo que hagamos en los países latinoamericanos, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues un poco por acabar, aunque no hay ningún índice de estos emergentes, la verdad, que me apasione especialmente alguna operación, o sea, los veo realmente bastante locos. Aquí veis, ¿no? Pues un poco la bolsa rusa más de lo mismo, ¿no? Es decir, después de que rompimos la zona de los 900, ha hecho otro impulso a la baja en el que, bueno, pues parece que los mínimos del lunes los podría aguantar, pero bueno, o sea, la economía rusa con un petróleo en $40 está totalmente asfixiada, las sanciones económicas que está sufriendo totalmente asfixiado, sus relaciones encima con China, que son muy elevadas, y con Latinoamérica, aunque en menor medida, pues también les perjudica por la situación que tienen. Entonces Rusia, la verdad, es otro de los países que es que la verdad es muy complicado, ¿no?, y que tiene una pinta realmente horrible, ¿no? La divisa se ha depreciado bastante, ahora quiere el Banco Central ruso quiere volver a subir tipos de interés porque solo se le van reservas y solo se le van divisas. Claro, evidentemente, si a ti se te van las divisas, pues la única opción que tienes es subir los tipos de interés, ¿no?, para un poco atraer a los inversores, pero los inversores no los atraes porque no se fía absolutamente ni un pelo, ¿no? Y al final la confianza
en la economía y en los mercados es la palabra más importante siempre. O sea, de hecho, lo que está pasando en China, en gran parte de ello es un tema de confianza, ¿no? Y técnicamente, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Es decir, técnicamente una estructura claramente bajista, posiciones al alza, yo creo que solamente podríamos buscar rebotes, mientras tanto, pues es un índice que lo normal es que siga tirando hacia abajo a que busque, a que esto se dé la vuelta, ¿no? Y que suba 400 puntos, ¿no? Bueno, poco donde rascar, ¿no? En estos casos. Bueno, pues poco más, ¿no? Ya me quedo, bueno, hoy tengo un poquito más de tiempo. Tampoco comentar mucho más, no hay grandes datos en catalizadores para nuestra operativa esta semana, sobre todo para los que hagáis más intradía. Tenemos, bueno, hoy estocaje de PT crudo en Estados Unidos a las 4:30, era entre unos minutos, sobre todo para aquellos operadores de commodities relacionadas con la energía. Y bueno, pues mañana jueves también tenemos algún que otro dato de crecimiento del segundo trimestre en España, importaciones en Alemania, bueno, el PIB también en Estados Unidos, bueno, las predicciones de desempleo. Bueno, tenemos algún catalizador más, ¿no? Siempre, evidentemente, la volatilidad que tiene el mercado, pues son noticias que siempre se van a tener en cuenta, ¿no? Y el viernes, bueno, pues también tendremos datos de GDP, ¿no? De GDP, en este caso, de Producto Interior Bruto, y también tendríamos datos de madrugada en Japón, ¿vale? Para un poco tenerlo en cuenta, datos de empleo, de inflación, de IPC en este caso, que bueno, pues también pueden servir como catalizadores. Pero repito, sin tampoco gran importancia, ¿no? Un gran efecto en el mercado. Bueno, ahora dejo un poco un turno de preguntas. Me pregunta María, bueno, no suelo hablar de Forex, eso lo suelen llevar otros compañeros, pero bueno, te lo he hecho un vistazo. Me pregunta hablar sobre la libra yen. Vale, voy a echarle un vistazo. Bueno, aquí tenemos un gráfico un poquito para ver, realmente lo sigo menos, ¿no? Estos activos. Bueno, o sea, claramente, bueno, lo que estamos viendo, bueno, pues una situación de rebote en los últimos años, es decir, una fuerte subida de la libra respecto al yen, que en las últimas 2 semanas, aquí veis las últimas 2 semanas, evidentemente, pues está desde esta zona de máximos recortando ligeramente, aunque, repito, por el momento, bueno, pues mantiene la estructura alcista claramente marcado de medio a largo plazo, ¿vale? Esto digo para que lo tengamos claro. Esto desde el punto de vista técnico, ¿no? De hecho, también fue una buena señal la sombra tan inferior, tan fuerte que hizo el lunes, que, bueno, pues es una señal también de recuperación, ¿no? Y que nos puede dejar abierto de nuevo, pues una posibilidad que en esta zona la libra yen pueda volver a rebotar. Bueno, esto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué ha bajado en los últimos días la libra yen? Pues bueno, pues evidentemente cuando el mercado se pone nervioso, los inversores van a activo refugio y entramos en una fase que se llama de aversión por el riesgo. Es decir, se elimina el apetito por el riesgo y se entra la aversión por el riesgo. Y uno de los principales divisas y de los principales activos en los que donde va el dinero inteligente, pues es el yen. El yen, el dólar, los bonos americanos, los bonos alemanes, es donde se refugia el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, evidentemente, ha habido una caída tan fuerte, ¿no? Se venden libras y eso, si la libra, ni mucho menos, es una de las divisas más débiles que hay, si ya nos vamos a divisas emergentes y las comparamos con el yen, pues el tortazo que llevan pues es de campeonato y es un poco lo que estamos viendo. Seguramente si en los próximos días y técnicamente además estando en zona de nivel así de soporte, pues posiblemente si el mercado se recupera la renta variable y volvamos un poquito por el apetito por el riesgo,
lo lógico es que la libra se recupere, ¿no? En este caso, y gane terreno respecto al yen, ¿no? Es decir, que se comporte más positiva la libra que el propio yen, ¿no? Aunque bueno, la libra, igual que el mercado británico, ahora mismo está en un momento delicado, ¿no? Cameron volvió a ganar las elecciones, está inmerso en un momento de fuertes reformas y la libra, pues evidentemente está, el Banco Central de Gran Bretaña en un momento de empezar pues a subir tipos de interés y de retirar su programa de compras, de impresión de billetes. Eso evidentemente tendría que crearle también pues fortaleza, ¿no? Es decir, cuando evidentemente suben los tipos de interés y retiras los estímulos monetarios, eso provoca fortaleza en la divisa. Entonces, es otro argumento a que, bueno, pues de medio a largo plazo sea un activo pues que se siga comportando bien respecto al yen, ¿no? Que en principio, por política monetaria, pues puede estar, digamos, con mayor debilidad respecto al yen. Pero repito, si quieres buscar algo contra el yen que se vaya a comportar mejor, bueno, pues cualquier divisa prácticamente pues de estas que han sido vapuleadas, el rublo, por ejemplo, pues ahí tienes margen de maniobra. Veis, por ejemplo, el rublo con el yen japonés en uno de estos días que el mercado, pues como fue el lunes, y realmente los movimientos son brutales, ¿no? De un 5 o un 6% en una divisa que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y ya si sumamos el apalancamiento, pues, bueno, es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, técnicamente, bueno, parece que aguanta bien y bueno, pues nos deja un poco la posibilidad de rebote y bueno, pues incluso de marcar nuestras zonas de stop pues de forma un poquito más clara, ¿no? Bueno, ¿hay alguna preguntita más que me queréis hacer? Venga, dejo un minutillo para si queréis formular alguna cosa que se os ocurra, que queréis que analice, que queréis que comente y ya pues si no doy finalizado el seminario. Gracias Vicente, gracias María por los comentarios. Vale. ¿Cómo veo el cobre? Bueno, a ver, yo no, repito, no soy un especialista en materias primas ni en divisas en este caso, o sea, pero bueno, vamos un poco a analizarlo y sobre todo porque voy con tiempo. Voy a echaros un poquito el... A ver. No pasa nada. A ver, el cobre, todas las materias primas, no he visto un gráfico del cobre, o sea, ahora lo voy a abrir. Hace tiempo que realmente no lo veo, pero todas las materias primas están desplomadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, posiciones al alza en materias primas tienen que ser posiciones especulativas de rebote. Intentar ahora mismo buscar en el corto plazo, pues otra cosa que no sea eso, o que no sean cortos, pues creo que es una posición bastante más arriesgada, ¿no? Las materias primas llevan una caída totalmente de locos. Bueno, y evidentemente pues el cobre no se salva tampoco de la quema, ¿no? Desde el año 2010 máximos, bueno, aquí veis un poco como materias primas la volatilidad, ¿no? Que exprimen, como después de Lehman Brothers la ralentización económica, las materias primas sufren, veis el ciclo, ¿no? En gráficos semanales es muy interesante, ¿no? Porque entendemos más cosas. Veis que después de la caída de Lehman y la recuperación, sobre todo, de la maquinaria a nivel mundial, quitando este parón que fue unido a la crisis de Europa, pues hay cierta recuperación, una recuperación muy fuerte de las materias primas, de las demandas de las mismas. Eso es porque la maquinaria económica, evidentemente, vuelve a funcionar y hemos entrado pues en una dinámica desde 2010
pues bueno, prácticamente muy bajista, en la que desde mi punto de vista todavía no hemos terminado y os voy a argumentar por qué, ¿no? De forma fundamental. Las materias primas, lo primero, hay un problema de demanda, es decir, China ahora mismo tiene problemas y los principales compradores, evidentemente, son China, Indonesia, de este tipo de materiales. Evidentemente eso presiona por la ley de oferta y demanda el precio a la baja y lo va a seguir presionando. Y luego son divisas, las materias primas, como bien ya sabéis, cotizan en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si el dólar es la única divisa que por su normalización monetaria en los próximos meses se va a apreciar, si cotiza en dólares, evidentemente, pues es menos atractivo y más caro para los propios inversores, ¿no? Son los dos principales argumentos por los que las materias primas no tienen ninguna buena pinta, la llevan sin tener y no la siguen teniendo. Y luego, aparte, las dudas sobre el crecimiento mundial, que ahora mismo pues se siguen teniendo, ¿no? En este caso, o sobre un crecimiento mucho más moderado, pues también limita, ¿no? Limita o deja, pues que pueda rebotar, ¿no? En este caso, o que pueda recuperarse estos mercados. Entonces, en definitiva, un mercado de medio a largo plazo claramente bajista y que lo que podemos intentar es, pues, técnicamente buscar algún patrón de vuelta, que la verdad que es que esto es una auténtica sangría, por el momento no veo ninguno, y que no veo ninguno, y en este caso, pues bueno, pues buscar algún rebote en el corto plazo al alza, ¿no? Un poco en todo caso lo que haría el alza, ¿no? Pero vamos, en general todas las materias primas están desplomadas, llevan desplomándose, están desplomadas y lo normal es que sigan desplomándose. Perfecto, perfecto. ¿Hasta cuándo? Bueno, espera un segundito que ya veo que se me juntan preguntas y no... ¿Hasta cuándo puede llegar? Ah, me dice hasta cuándo, dice Carlos. Claro, la pregunta del millón, ¿no? Hombre, ¿hasta cuándo? Evidentemente yo no sabría decirte, ¿no? Un nivel exacto, además no soy un especialista en materias primas, ¿dónde podría haber el cobre? Pero bueno, pues ahora mismo, técnicamente, si lo analizamos, estamos aproximadamente por debajo del 50%. Si tiramos aquí, esperar un momentito. Estamos perdiendo el 61,8, es decir, bueno, pues ahora mismo, pues la verdad es que estamos en la zona de los 4.900 dólares por tonelada, pues no es de extrañar, ¿no? Pero veamos, pues en la zona de los 4.500, ¿no? En estas zonas, que todavía tengamos más recorrido al alza. Por el camino puede haber algún rebote al alza, repito, ¿no? Que es un poco como yo actuaría o cómo rebotaría. Pero vamos, que veamos 400 puntos abajo, no me extraña para nada, ¿no? Y menos en la actual situación. Bueno, vuelta al origen, no lo sé, ¿no? Si podríamos volver a los mínimos de 2008, yo creo que no, pero y es verdad que la corrección y la caída ya ha sido muy dura, ¿no? Pero todavía yo creo que le sigue quedando recorrido. Le sigue quedando recorrido. Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya vuelta al origen. No me atrevería tanto a aventurarme, pero bueno, podría ser, ¿no? Pero esta pérdida también técnicamente no tiene buena pinta. Me pregunta el mundo que en qué manera afecta las medidas de China para reactivar su economía, tipos de interés, devaluar su moneda, inyección de dinero, y todo eso afectará al dólar, que se afecta al dólar, y a la bolsa americana o le afecta muy poco. Sí la afecta y lo estamos viendo. El tema de los efectos que tiene China, es decir, las medidas son claras, es decir, China está cambiando su modelo productivo, lo quiere llevar a un modelo más de consumo, está reestructurando muchas cosas y bueno, pues una de las medidas que está tomando pues es bajar los tipos de interés, devaluar su moneda y que un poco pues ser todavía más competitivo, aunque ya es bastante competitivo porque allí el coste laboral es prácticamente ridículo, y un poco que vuelva otra vez la maquinaria, en este caso, a funcionar como estábamos viéndolo hace tiempo, ¿no? ¿Qué efecto tiene esto? ¿Cómo puede afectar esto al dólar? Bueno,
esto sería, digamos, un escenario del mundo para mí mucho más catastrofista, ¿no? Pero sí que evidentemente en el corto plazo puede afectar, pero por ejemplo, una de las cosas que puede afectar, China tiene gran parte de sus reservas en dólares, es decir, tiene gran parte de deuda, tiene gran parte de deuda americana. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno de tus principales acreedores de Estados Unidos, que es China, y que tiene gran parte de sus reservas en dólares, la película no le está funcionando muy bien, evidentemente, es decir, hay problemas a la hora de que pueda pagar, hay problemas de insolvencia, estamos hablando de un caso muy extremo, pues eso evidentemente pues también podría arrastrar a la economía norteamericana y al propio dólar, ¿no? A la propia reserva de dólares y perder y que haya una fuerte corrección del dólar, ¿no? Esto es un escenario bastante improbable, pero podría ocurrir, ¿vale? Pero podría ocurrir. Y evidentemente como consecuencia pues también a la bolsa americana, ¿no? La afectaría de manera negativa, ¿vale? Vale, me dice Diego, voy a tener que dejar ya porque me están dando prisas. Voy a contestar a una pregunta que me ha hecho Diego y otra pregunta que me ha hecho Prado, porque ya no, es que no, ya tengo que dejarlo porque me mete prisa, eso ya no depende de mí. Entonces, mira, aquí tenemos el West Texas. El petróleo un poco igual, ¿vale, Diego? Lo que hemos comentado. Lo que hemos comentado, igual que el cobre, igual que todas las materias primas, esto es una sangría muy importante, ¿no? Es decir, hemos perdido aquí en gráfico semanal los mínimos anuales, estamos por debajo de los $40 por barril, en el West Texas, en el Brent de la misma manera, me da igual que sea el barril europeo que el referenciado americano, y la cuestión es, la pregunta es, bueno, ¿esto puede recuperarse? Yo personalmente haría lo mismo que el cobre, es decir, como mucho podría apostar posiciones al alza en rebotes en el corto plazo, pero desde mi punto de vista lo sigo viendo bajista. ¿Por qué argumentos? Por lo mismo. Por la fortaleza del dólar, por la debilidad de las dudas también del crecimiento económico a nivel mundial, ralentiza también la dependencia energética, es decir, la demanda energética también cae, como evidentemente si se reduce el motor económico, como es evidente. Y luego pues aparecen nuevas energías alternativas cada vez más, como es el fracking, por ejemplo, en Estados Unidos, que también, ¿no? Es decir, volver a ver, como he comentado en otros seminarios, el barril de Brent en $100, desde mi punto de vista, creo que va a ser muy complicado, ¿no? Nunca se puede decir nunca en esta vida y menos en los mercados, pero creo que es un escenario bastante improbable. Y yo creo que ahora mismo, pues, verlo entre 50 y $30 el barril, pues en los próximos años yo creo que es, o 60, entre 30 y $60 el barril puede ser lo más sensato, ¿no? Pero de todas formas hay que estar muy pendiente pues a los movimientos que hagan los países de la OPEP, ¿no? Sobre todo los países del Golfo Pérsico, porque si los países del Golfo Pérsico se les ocurre ahora, en vez de aumentar la oferta, reducir la oferta, ¿vale? Es decir, producir menos, eso evidentemente puede provocar un rebote en el corto plazo del petróleo, ¿no? Del crudo. Pero mientras tanto, mientras eso no ocurra y los países del Golfo Pérsico se sigan encontrando cómodos y esto les sirva para eliminar competencia, que vamos a ver hasta qué punto esto se siente incómodo, porque las bolsas de Oriente Medio llevan también una carga tan importante, pues es un poco lo que os comentaba. Vale, bueno, pues esto es lo último. Ah, y me dice lo último, la última pregunta ya, porque es que ya digo, me quedo sin tiempo, que cuál es mi opinión, me dice Prado, sobre la caída de los índices, porque dice que ella cree que China no sea el único causante. Claro, esto, bueno, es un poco la teoría que en el mercado realmente, bueno, pues hay ciertos rumores que todas estas caídas tan fuertes no solo sea una limpieza del mercado de gran volatilidad, sino que esconda algo detrás, sobre todo, más que no sea China, sino que de la propia China, ¿no? Por un poco por la propia transparencia, que hay algo que se escape a los ojos del gran público y que haya algo por detrás, evidentemente, que pueda sorprender de la primera economía china. Eso es algo que el mercado está dudando. Yo creo que las fuertes caídas que estamos viendo es por eso. Pero también te digo que pasan los días y no se ve ninguna noticia nueva y el mercado
pues se pueda estabilizar, como estamos comentando, ese escenario un poco más por decirlo de una forma, de cisne negro desaparecería, ¿no? Y algo que no sea más China, pues hombre, es que hay muchos frentes abiertos, por supuesto. Es que Europa crece, es verdad que tiene potencial de revalorización, pero repito, España a nivel porcentual es la que lidera el crecimiento en Europa y España seguimos haciendo lo mismo que hacíamos posteriormente, anterior al boom del ladrillo. Es decir, turismo, que es verdad que eso lo hacemos muy bien, pero que el modelo productivo no está cambiando. Lo que hemos hecho, sobre todo en España, ha sido un ajuste presupuestario a nivel gubernamental y un ajuste de costes, las empresas. Es que es lo que ha hecho, ¿no? Para intentar ser competitivo, si no lo podemos hacer mediante la divisa, que ahora sí lo podemos ser por la depreciación del Banco Central Europeo, pues serlo mediante la reducción de salarios, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, hay dudas en Europa. Estados Unidos no solo puede tirar del carro, evidentemente, y es uno de los países que mejor comportamiento y que mejor por el momento han campeado la crisis. Los emergentes están como están. Ahora mismo Asia, es decir, claro que hay muchos frentes abiertos, por eso estamos en un momento de mercado de gran volatilidad, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Es decir, hay muchas vertientes, pero es verdad que a nivel global ya no solo es lo de China, ¿no? Hay muchas cosas que ahora mismo, pues, no acaban de encajar y hay dudas, ¿no? Hay dudas, eso es evidente. Claro, dice Carlos que esto es muy interesante y ya finaliza el seminario, que, bueno, pues en gran parte puede ser por las computadoras, las high frequency trading que llaman, es decir, los ordenadores de trading de alta frecuencia, que, bueno, pues puede haber estas caídas, ¿no? Bueno, puede ser uno de los argumentos, ¿no? Evidentemente, por los que en los últimos años la volatilidad en el mercado se ha incrementado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado se pone nervioso, en vez de caer de un 2%, te cae un 5%, porque estas máquinas, de forma muy simplista, os explico, lo que hacen es tirar contratos, normalmente a favor de tendencia, de forma pues a una velocidad brutal, y te lo tiran, pues en vez de caer hace a lo mejor 20 años un 1%, un 1,5%, un 2%, pues te cae un 5%, ¿no? Como ocurrió el lunes. Bueno, es otro argumento que puede ser. Pero bueno, ya os digo, tampoco os obsesionéis, ¿no? Buen documental, efectivamente. Trading de alta frecuencia en la noche temática, como comentan. Efectivamente. Pero bueno, es interesante que tampoco os leéis la cabeza de pájaros y sobre todo, bueno, pues intentar pues mantener vuestro análisis, a la hora de hacer trading la gestión es fundamental, mucho más importante que el análisis, y siempre, 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 quien ya lleva muchos años operando en el mercado sabe que siempre va a haber una excusa. El mercado siempre tiene una excusa, que si China, que si Grecia, que si Ucrania, que si Siria, que si la primavera árabe, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, entonces lo que hay que ser es consecuente con lo que hacemos. ¿Mm? Mm. Entonces, bueno, nada, no me da más tiempo ya. Hay más preguntas. Es que los tengo que dejar. Los tengo que dejar porque me están metiendo prisa. Yo he terminado el tiempo, me estoy pasando 5 minutos y ya no es un tema mío, sino porque se me acaba el tiempo. El próximo día, ya sabéis que los lunes y los miércoles es un poco cuando hacemos el repaso. Entonces, si hay alguna cosa, o me lo ponéis por correo y os contesto, ¿vale? Porque tenemos que finalizar el seminario. Por mi parte es todo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, como siempre, por vuestros comentarios y por interactuar, que al final pues, creo que es interesante para todos. Y poco más, ¿no? El lunes a la misma hora, a las 3 de la tarde, pues seguimos repasando. Sabéis que son los lunes y los miércoles los seminarios de la apertura del mercado norteamericano. Y nada, que tengáis un buen final de semana y, por supuesto, pues un muy buen trading. Un saludo a todos.